Había soportado lo mejor que podía las 1000 insolencias de Fortunato. Pero cuando se atrevió a insultarme, juré que me vengaría. Vosotros que conocéis bien la naturaleza de mi alma, no pensaréis que articulé ninguna amenaza. A la larga me vería vengado. Estaba decidido a ello, pero excluyendo cualquier riesgo. No solamente debía castigar, sino castigar con impunidad. Un agravio no se repara cuando el castigo alcanza también al agraviado. Y tampoco queda reparado cuando el ofendido no se da a conocer al ofensor. Deberá entenderse que nunca, ni por palabras ni por hechos, había dado motivo a Fortunato para que dudase de mi buena voluntad. Continué, como era mi costumbre, prodigándole mis sonrisas, sin que él se diera cuenta de que tales sonrisas nacían entonces de la idea de su inmolación. Fortunato tenía un punto débil, aunque bajo todos los demás aspectos era un hombre respetable y también temible. Se enorgullecía de ser todo un experto en vinos. Pocos italianos dominan las virtudes de ese arte. La mayoría de ellos se adaptan casi siempre al momento, a la oportunidad para engañar a los millonarios ingleses y austriacos. Fortunato, en pintura y en piedras preciosas, era un charlatán, como sus compatriotas, pero no cabe duda de que en el tema de vinos añejos sabía lo suyo. En esto yo no difería esencialmente de él, puesto que era experto en cosechas italianas, que compraba en grandes cantidades siempre que podía. Una tarde, ya a la hora del crepúsculo, cuando el carnaval alcanzaba su máxima locura, me encontré con Fortunato, que me saludó con gran cordialidad debido a que había bebido mucho. Estaba vestido de bufón. Llevaba un traje ceñido y partido en 2 mitades, y cubría su cabeza con un cucurucho con cascabeles. La verdad es que me alegré mucho de verle, tanto que me pareció que no sería capaz de dejar de estrecharle la mano. ¡Ah, mi querido amigo! ¡Qué suerte haberte encontrado! ¿Y qué aspecto el tuyo, Fortunato? Inmejorable. Y por cierto... ¿Sí? He recibido un barril de vino. Dicen que es amontillado, pero tengo mis dudas. No sé si lo ves. ¿Cómo? ¿Un barril de amontillado? ¿Un barril, dices? No es posible. Y en pleno carnaval. Por eso tengo mis dudas de que lo sea, Fortunato. Y he sido lo bastante tonto como para pagarlo sin consultarte antes. No pude encontrarte y temí perder la ocasión de hacer un buen negocio. ¡Amontillado! Te repito que dudo... ¡Amontillado! Quisiera asegurarme. ¡Amontillado! Ahora iba a casa de Lucchesi. Tú, como pareces tan ocupado, si alguien entiende de vinos es Lucchesi. Él me dirá... ¿Lucchesi? Lucchesi es incapaz de distinguir entre un amontillado y un jerez. Pero hay tontos que, como catadores, pueden rivalizar contigo. ¿Conmigo? ¿Lucchesi? Anda, vamos ya. ¿A dónde? ¿A tu bodega? Oh, no, Fortunato, amigo mío. No está en mi ánimo el abusar de ti. Te veo disfrazado. Seguro que estás invitado. No estoy invitado. Así que vamos. Pero pareces acatarrado. Y en mi bodega hay una humedad insoportable. Hay salitre por todas partes, figúrate. No me importa, no me importa. Vamos. Este catarro no es nada. Amontillado. Te han engañado. Y en cuanto a Lucchesi, repito, no distingue un jerez de un amontillado. Vamos, vamos. Fortunato me cogió del brazo mientras gruñía algo. Me puse un antifaz de seda negra y, envolviéndome en una capa, dejé que me arrastrara a mi palacio, a mi palazzo, como él decía. No había sirvientes en mi hogar. Todos celebraban el carnaval. Les había dicho que no regresaría hasta el amanecer, dejándoles bien claro que no deberían moverse del palacio. Bastan tales órdenes, como muy bien sé, para que hagan todo lo contrario en cuanto se les da a la espalda. Saqué 2 antorchas de sus soportes.
Una se la entregué a Fortunato. Le dirigí a través de varias estancias hasta el vestíbulo que conducía a la bodega. Una larga escalera de caracol, rogándole que me siguiera con mucho cuidado. Y alcanzamos el suelo húmedo de las catacumbas de los Montresor. Fortunato caminaba con pasos tambaleantes, sonándole los cascabeles de su gorro. ¿Y el barril? Un poco más allá. Pero observa cómo brillan esas telarañas blancas en todas las paredes. ¿Telarañas? Se volvió hacia mí y miró mis ojos con los suyos. Eran como dos bolas vidriosas preñadas de embriaguez. ¡Salitre! Sí, salitre, Fortunato. Pero dime, ¿desde cuándo tienes esa tos? El ataque de tos le impidió responderme al momento. No es nada, amigo. No es nada. Ven, vamos a regresar. Tu salud es lo primero. Eres rico, respetado, admirado, querido. Eres feliz, Fortunato, como también lo fui yo en otro tiempo. Se sentiría mucho tu pérdida, no la mía. No quiero ser responsable de que caigas enfermo. Por otra parte, Lucchesi... ¡Basta! Esta tos no es nada. No me matará. No moriré a causa de un resfriado. Solo el mencionarme a Lucchesi... Olvidemos a Lucchesi. Es cierto lo que dices de tu catarro. En verdad no es mi intención la de alarmarte, Fortunato, pero tienes que tener cuidado, mucho cuidado. Un trago de este Medoc nos protegerá de la humedad. Rompí el cuello de una botella que saqué de una larga hilera en el moho. Medoc, un magnífico vino de Burdeos. Sí. Llevó la botella a sus labios mirándome de soslayo. Se detuvo y con un gesto de familiaridad, sonando mucho sus cascabeles, me dijo: Esta bodega está en unas catacumbas, las de tu palazzo. Así que brindo a la salud de los que aquí reposan. Y porque tengas larga vida. Y tomándome del brazo, seguimos adelante. Estas catacumbas son enormes. Los Montresor fueron una gran familia y muy numerosa. No recuerdo vuestro blasón. Un gran pie humano de oro en campo de azur. El pie aplasta a una serpiente rampante cuyos dientes se clavan en el talón. ¿Y la leyenda? Nemo me impune l'accessit. Nemo me impune l'accessit. Nadie me hostiga impunemente. Hermosa leyenda. Es de Escocia. Ya. El vino le brillaba en los ojos y los cascabeles le tintineaban. Mi propia imaginación empezó a acalorarse con el Medoc. Pasamos junto a muros de huesos apilados que alternaban con toneles y barriles hasta entrar en los más apartados rincones de las catacumbas. Otra vez me detuve y fui yo quien le cogió por el brazo, por encima del codo. ¿Qué ocurre? El salitre, Fortunato, va en aumento, hasta cuelga de las bóvedas. Estamos bajo el lecho del río y las gotas de humedad caen entre los huesos. Demos la vuelta antes de que sea demasiado tarde. Lo digo por tu tos. Y yo te digo que no es nada. Sigamos. Pero antes, bebamos otro trago de Medoc. Rompí el cuello de una botella de De Greve. Dame. Se la está bebiendo de un trago y sus ojos se iluminan con una luz brillante. Y ahora tira la botella y se echa a reír. ¿No comprendes? Pues no, Fortunato. Has tirado la botella con un gesto que no sé cómo interpretar. Parece un movimiento grotesco. Está claro que no comprendes. No comprendo. Entonces, no eres de la hermandad. ¿Qué? ¡Que no eres masón! Oh, sí que lo soy. ¿Tú? ¿Tú masón? ¡Imposible! Lo soy. Muéstrame algo para que me lo pueda creer.
Mira lo que tenía entre los pliegues de mi capa. Una paleta de albañil. ¿Bromeas? Vamos a por el amontillado. Sí. Ofrecí otra vez mi brazo a Fortunato, tras guardar la paleta de albañil bajo la capa. Continuamos, él apoyándose pesadamente en mi brazo en busca del amontillado. Pasamos varios arcos muy bajos. Descendimos más aún y llegamos a una profunda cripta en la que la impureza del aire apenas permitía fulgurar a las antorchas. Al fondo de la cripta había otra menos espaciosa. Los muros estaban cubiertos de restos humanos apilados hasta la misma bóveda, como en las grandes catacumbas de París. 3 lados de esta segunda cripta estaban todavía decorados así, pero del cuarto se habían caído los huesos y estaban esparcidos por el suelo, formando en una parte como una muralla de cierta altura. Dentro del muro que quedaba expuesto por el desplazamiento de los huesos, había otro hueco de poco más de 1 metro de profundidad, 1 metro de anchura y unos 2 de altura. No parecía haber sido construido para un uso especial. Se trataba de una simple separación entre 2 enormes pilares que sostenían el techo del subterráneo. Su fondo era el mismo sólido granito que circundaba el lugar. En vano, Fortunato, adentrándose en el hueco de su mortecina antorcha, pudo escrutar la profundidad del nicho. Apenas veo. Pasa. Dentro está el amontillado. ¿Ahí? Sí, ahí dentro. Y en cuanto a Lucchesi... Es un ignorante. Fortunato dio unos tambaleantes pasos hacia adelante, seguido por mí. No tardó en llegar al extremo del nicho, donde se detuvo estúpidamente pasmado. En un instante lo dejé encadenado al granito. Había en la roca 2 argollas de hierro separadas horizontalmente, a unos 2 pies una de la otra. De una de ellas colgaba una corta cadena y de la otra un candado. En unos segundos le rodeé la cintura y cerré el candado. Se quedó demasiado sorprendido como para ofrecer resistencia. Retiré la llave y retrocedí algunos pasos fuera del nicho. Fortunato, este lugar, no cabe duda, es muy húmedo, por lo que una vez más te ruego que nos vayamos. ¿No estás de acuerdo? Si no lo estás, tendré que dejarte. Pero antes de hacerlo, tendré contigo cuantas atenciones me sean posibles. ¡El amontillado! Ah, cierto, el amontillado. Mientras decía esto, rebusqué entre el montón de huesos. Apartándolos, no tardé en dar con una cantidad de piedras y argamasa. Con estos materiales, y con la ayuda de mi paleta de albañil, empecé activamente a amurallar la entrada del nicho. Apenas había terminado la primera hilera de mampostería cuando descubrí que la borrachera de Fortunato se había disipado en gran parte. El primer indicio fue un débil grito, un gemido que me llegó desde el fondo del nicho. No era el de un borracho. Luego hubo un largo y obstinado silencio. Puse la segunda hilera, luego la tercera y la cuarta. Fue cuando oí que la cadena era agitada furiosamente. Interrumpí mi tarea. Me senté sobre los huesos para así disfrutar más del momento. Cuando dejé de oír el metálico ruido, tomé de nuevo la paleta. Y acabé sin interrupción la quinta, la sexta, la séptima fila. La pared llegaba entonces casi a nivel de mi pecho. Hice una pausa. Levanté la antorcha por encima de la mampostería, proyectando algunos débiles rayos de luz sobre la figura de Fortunato.
Una serie de grandes gritos, agudos alaridos, salieron súbitamente de la garganta del encadenado, lo cual me estremeció. Desenvainé mi espada y empecé a esgrimirla a través del nicho, pero dejé de hacerlo al tranquilizarme tras reflexionar por un instante. Puse la mano sobre el macizo muro de la catacumba y tras palparlo me quedé satisfecho. Repetí sus gritos, sus alaridos como si fuera el eco, por lo que aumentaron en volumen y fuerza, aunque superé a los suyos, hasta que Fortunato se cayó. Era ya medianoche y mi tarea se acercaba a su fin. Había completado la 8ª, la 9ª y la 10ª hilera. Terminé gran parte de la 11ª y última, quedando por colocar tan solo una piedra. Aunque apenas podía con su peso, la coloqué más o menos en posición. Fue cuando... ¡Fortunato! Esa risa me pone los pelos de punta. Una broma muy buena, amigo mío. Una broma excelente. Sí, de veras. Extraordinaria. Nos reiremos mucho cuando contemos que... Mientras tomamos el amontillado. ¿El amontillado? Sí. El amontillado. Pero... ¿no se está haciendo tarde? Nos estarán esperando en Palazzo, mi esposa y los demás. ¡Vámonos ya! ¡Sí! ¡Por el amor de Dios! No hubo respuesta a mis palabras. Me impacienté y grité. ¡Fortunato! ¡Fortunato! Tampoco hubo respuesta. Arrojé la antorcha por la abertura, dejándola caer dentro del nicho. No recibí otra respuesta que un repiqueteo de cascabeles. Sentí dolor en el corazón, sin duda a causa de la humedad de las catacumbas, y me apresuré a terminar mi trabajo. Hice un esfuerzo y ajusté la última piedra, cubriéndola con mortero. Contra la nueva mampostería, levanté la antigua muralla de osamentas. Durante medio siglo, ningún mortal ha removido los huesos. Fortunato. Requiescat in pace. Descanse en paz.